Segunda de Corintios, capítulo 4, nos quedamos terminando el versículo 10. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Estos versículos que están aquí para aclarar el versículo anterior, el versículo 10, que ya lo estuvimos meditando, y son versículos que casi no necesitan realmente explicación, ¿verdad? Durante su vida terrenal, Pablo casi siempre estuvo en peligro. Él estuvo exponiendo su vida de 1000 formas diferentes, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 36, dice algo interesante. Dice Pablo, Romanos 8, 36, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Significa esto que Pablo era un zombi? De ningún modo, ¿verdad? Hay palabras en la Biblia que no se pueden tomar de forma literal, ¿no? Porque tomarla de forma literal sería bueno, nos llevaría a la locura, ¿no? O al menos a la estupidez. Ahora, ¿ustedes pueden poner algún ejemplo de literalismo mal usado? ¿Pueden usar algún ejemplo, por ejemplo, de cuando alguien interpreta una palabra figurada, la interpreta de forma literal y comete un error? ¿Alguien sabría poner algún ejemplo? Porque los hay, ¿no? A veces se interpretan algo que es figurado, se interpreta de forma literal y se acaba creyendo una tontería. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo, porque mejor te es entrar en el cielo con un ojo que con 2 ser echado al fuego, ¿no? ¿Verdad? ¿Eso lo podemos tomar de forma literal? Sería una tontería, ¿no? Porque aunque te arranques un ojo, la tentación va a seguir estando en el otro. Te vas a quedar sin los dos y al final vas a seguir teniendo el mismo problema. Son pasajes que hay que entenderlos en su lenguaje figurado. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica dice que Jesús en la Santa Cena, en la última cena con sus discípulos, dijo, al tomar el pan, dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros he partido? Ellos lo interpretan que cuando el pan está consagrado, es decir, se ha dado gracias a Dios por él, a partir de ese momento ese pan se convierte en verdadero cuerpo de Cristo. Y ellos llegan al extremo de adorar el pan. Por eso lo meten en el sagrario, lo adoran, lo sacan en vía crucis, y son tonterías. Con todo nuestro respeto, pero son tonterías. Están malinterpretando las Escrituras, tomando de forma literal algo que es figurado. Les pasa igual que a los calvinistas o reformados, cuando ellos en Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ellos dicen que un muerto no puede hacer nada, un muerto no puede creer. Así que la fe, si alguien tiene fe, es porque Dios se la ha dado. Cuando en realidad la fe es una demanda de Dios. Dios demanda que nosotros creamos. No es algo que tengamos que esperar que Dios nos la dé. Es algo que Dios demanda, que se le crea a su palabra. Pero cuando interpretamos una palabra figurada de una manera literal, cometemos un error de doctrina, cometemos un error de interpretación que nos lleva a falsa doctrina. Por eso es muy importante fijarse bien en los textos y sus contextos,
porque es el contexto de una palabra la que nos va a mostrar si realmente debemos interpretarla literalmente o de una manera figurada. Generalmente la palabra siempre hay que interpretarla de forma literal, generalmente. Pero claro, hay cosas que por su contexto nos dejan ver claramente que no podemos interpretarla de manera literal, porque sería absurdo. ¿Ok? Y hay que tener cuidado a la hora de interpretar la palabra de Dios, porque nos lleva a errores. La segunda frase de este verso, cuando dice ahí, estamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por eso dice Pablo aquello de que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de este verso dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En lugar de la palabra cuerpo, aquí Pablo utiliza la frase carne mortal, nuestra carne mortal. ¿Se refiere a lo mismo o es otra cosa? ¿A lo mismo? ¿Se refiere a lo mismo? Se está refiriendo al cuerpo. Nuestro cuerpo es carne mortal, ¿verdad? Se refiere a lo mismo, es un sinónimo. Ahora, esos sinónimos, ¿por qué utiliza Pablo la expresión carne mortal? Porque lo que quiere es hacernos ver la fragilidad del cuerpo. Es decir, la mortalidad del cuerpo. Para darnos cuenta de que nuestro cuerpo tiene un límite, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso utiliza la palabra mortal, nuestra carne mortal. Cristo murió y resucitó, y su presencia en la vida de los cristianos, en nuestros corazones, nos infunde en todos los tiempos la esperanza de que también nosotros un día vamos a resucitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Él resucitó. Y el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también a nosotros nos resucitará. Y esta esperanza es la que le dio valor a los cristianos del primer siglo para enfrentar aún, no solamente la persecución, sino aún la muerte. O sea, ya hemos hablado en otras ocasiones de que es algo que llamaba la atención de los romanos, era que los cristianos pudieran ir a una muerte segura y iban cantando. Iban en familia, en el teatro, en el circo romano, los echaban a los leones y iban juntos, sabían que iban a la muerte, pero iban cantando. Y eso era algo que, por ejemplo, al emperador Nerón le llevaba a arrancarse los pelos. O sea, se tiraba de los pelos hasta arrancárselo porque no podía entenderlo. Para él era una locura lo que los cristianos hacían. Pero es que los cristianos sabían que aunque deshicieran este cuerpo, tenemos otro reservado en los cielos. Amén. Así que cerrar los ojos aquí iba a ser abrirlos en la presencia de Dios. Y esa esperanza de la resurrección, esa esperanza de la vida eterna, es algo que siempre a lo largo de 2000 años de cristianismo ha infundido valor a los cristianos para enfrentar todas las dificultades que tengamos que enfrentar en la vida. Sabemos que sí, nuestra carne es mortal, se desgasta nuestro cuerpo, se envejece, se deteriora. Pero como dice Pablo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos otro reservado en los cielos, no hecho de manos, ¿verdad? Esperándonos en los cielos. Una morada espiritual eterna, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué repercusión tiene en tu vida la muerte y la resurrección de Cristo? Es decir, ¿te fortalece, te anima el saber que Cristo no solo murió, sino que también resucitó? ¿O te deja indiferente? Quizás si te deja indiferente es que no has llegado a entender completamente el Evangelio, ¿verdad? Pero la muerte y resurrección de Cristo tiene que ser algo que nos anime, que nos fortalezca, que nos dé fuerza para seguir adelante. Quiero que lean conmigo un pasaje en Primera de Tesalonicenses,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Y aquí la palabra dormir tampoco debe ser interpretada de forma literal, se está refiriendo a los que murieron en fe en Cristo Jesús, ¿verdad? A los que murieron. Sabemos, o sea, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él, a los que durmieron en Él. Es decir, los muertos en Cristo van a resucitar. Esta es la esperanza de los cristianos. No es una palabra de ánimo, no es una palabra de aliento, ¿verdad? Es nuestra meta, realmente. Vamos a ser resucitados de entre los muertos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Volverá a la vida. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué significa? Que no permanecería muerto. Moriría, pero volvería a la vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y esas palabras tienen que animarnos, tienen que ayudarnos a vivir la vida con más esperanza, con valor, con denuedo, con confianza plena en Dios. Hay que fijarse en los detalles. Por eso yo quiero que volvamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11, y me digáis, cuando Pablo está aquí hablando de que para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne, en nuestra carne mortal, yo quiero preguntarle a ustedes, aquí Pablo está hablando de esperanza futura o presente. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esperanza presente? Porque ya vivimos nuestra eternidad, ya estamos viviendo la eternidad. Porque ya estamos viviendo la eternidad. Fíjense en el pasaje. ¿Perdón? Pero el pasaje lo dice. A ver, Alejandra. No digo yo que dice, vivimos, estamos, habla presente. Habla en presente, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense en el pasaje, por favor. Para que se manifieste cuándo, dónde, en el futuro o ahora. ¿Por qué ahora? Porque nuestra carne mortal es ahora, ¿verdad? Por eso es importante fijarse en los detalles. Aquí no está hablando cuando tengamos el cuerpo glorificado, cuando hayamos sido resucitados, o cuando Cristo venga y si estamos vivos hayamos sido transformados. No. Está hablando en nuestra carne mortal. Es decir, en el cuerpo que tenemos ahora, en este cuerpo que se deteriora, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es aquí y ahora que la vida de Jesús se tiene que manifestar en ti, en mí, en el tiempo presente. No hay que esperar al tiempo futuro. Tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, pero la vida de Jesús se tiene que manifestar ya en nosotros. Amén. Y esto es importante. Por eso dice en nuestro cuerpo mortal. No se trata solo de una esperanza futura, sino que para él ya es una esperanza presente. Al hablar de carne mortal, no está hablando del cielo, está hablando de la tierra. No está hablando del cuerpo glorificado, está hablando del cuerpo mortal.
de este cuerpo que tenemos ahora. ¿Habrá cuerpos mortales en el cielo? No. Allí seremos inmortales. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Por tanto, en el cielo no va a entrar nada mortal. Allí no habrá más muerte. Lo dice Juan en Apocalipsis 21, ¿verdad? Por tanto, en el cielo no habrá cuerpos mortales. Habrá cuerpos eternos. Por tanto, la vida de Jesús se tiene que manifestar también ya, aquí, hoy, en el presente. No está hablando de lo que seremos, sino de lo que debemos ser ahora. ¿Qué significa esto? Que no hay que esperar el futuro eterno para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Debería estar ya revelándose, manifestándose la vida de Cristo, la vida del Cristo glorificado, la vida del Cristo resucitado en nosotros. Ahora, ¿qué es eso de una manera práctica? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede manifestar la vida de Cristo en nosotros, en nuestros cuerpos mortales? ¿Alguien podría poner algún ejemplo? ¿Cómo podríamos manifestar la vida de Jesús, la vida del Cristo resucitado, del Cristo glorificado en nuestro cuerpo mortal? A ver, Estela. En nuestra manera de vivir, ¿pero cómo? Dando buen testimonio. Por los frutos. Perdón, ¿alguien habló por allí? Lo mismo. Dejando que Él viva su vida en nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se trata de imitar a Cristo, sino de dejar que Él viva su vida nueva en nosotros. Que cuando vayamos a hablar, no nos apresuremos, sino que dejemos que sea Cristo el que hable. Que cuando vamos a usar nuestras manos, no nos apresuremos, que dejemos que sea Cristo el que las use. Que presentemos todos nuestros miembros a Dios como siervos de justicia, al servicio de la justicia. De esa manera la vida de Jesús se revelará, se manifestará en cada uno de nosotros. Por poner un ejemplo, el apóstol Pablo, saben ustedes que en el capítulo 12 habla de que él tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Por el cual él había orado 3 veces al Señor y el Señor no le había sanado, sino que le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo había entendido. Así que cuando soy débil, soy fuerte, porque puedo experimentar el poder de Dios obrando en mi debilidad. Qué importante entender que Paco puede estar cojo, a mí me puede doler la cintura, a Ángela le puede doler la mandíbula, pero aún en nuestras debilidades, Jesús está en nosotros. Y Él nos da fuerza, nos anima a soportar. Dejamos que sea Él el que salga y no el viejo hombre con sus quejabanzas, ¿verdad? Sino que la alabanza a Dios pueda seguir fluyendo. La manifestación del poder de Dios en la vida del cristiano. Por eso Pablo concluye este argumento a modo de resumen en el versículo 12. Dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es interesante prestar atención al hecho de que a lo largo de esta discusión él ha hablado siempre de sí mismo y de sus colaboradores, pero nunca se ha estado refiriendo en cuanto a este tema a los corintios. Sin embargo, ahora sí lo hace. Y esto presenta la cuestión de por qué en su declaración final y concluyente Pablo distingue entre asuntos de vida y de muerte, entre la primera persona del plural, es decir, nosotros,
Y la segunda persona del plural, vosotros. ¿Qué quiere enseñar Pablo con esto? Nosotros sabemos que Pablo se enfrentó voluntariamente a la muerte para estimular la vida, no solo de los corintios, sino de todos aquellos a los que él predicó el Evangelio, ¿verdad? Como siervos de Cristo, él sufrió para que los cristianos tuvieran vida. Además, Pablo mostró su disposición a enfrentarse a la muerte en una sincera imitación a la obra de Jesús, ¿verdad? ¿Significa eso que los corintios no iban a tener que sufrir e incluso morir por Cristo? ¿Significa que al haberlo hecho Jesús y al estar haciéndolo Pablo, estar dispuesto a hacerlo Pablo, significa eso que el sacrificio de Pablo, los padecimientos de Pablo, iban a librar a los corintios de sus padecimientos? No. De ninguna manera. Numerosos creyentes a lo largo y ancho de todo el mundo están padeciendo por causa del nombre de Jesús. Actualmente mucho más, porque se está recrudeciendo la persecución contra la iglesia. Hoy he estado viendo algunas imágenes de Siria, Irak, Nigeria, Afganistán, donde se ven cristianos decapitados, ahorcados, crucificados, sin importar si eran hombres o mujeres, adultos o niños. Hace una semana cortaron a un niño de 7 años por la mitad, en una de las ciudades que los terroristas esos de ISIS consiguieron conquistar. No hace mucho crucificaron a un niño delante de su padre. Están haciendo verdaderas atrocidades. Los padecimientos de Cristo fueron para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna. Los padecimientos de Cristo no nos libran de tener que padecer aquí persecución. Los padecimientos de Pablo tampoco nos van a librar de tener nosotros que padecer nuestros propios padecimientos. Muchos cristianos sufren por causa de enfermedades. Nuestro hermano José está ahora mismo ingresado en un hospital por causa de un cáncer. Y estamos orando por él para que Dios lo sane. Y creemos que Dios lo va a sanar. Amén, estamos orando por eso. Pero muchos creyentes están luchando con enfermedades, con dolores, con padecimientos. ¿Significa eso que en estas personas que están padeciendo es que tienen poca fe? De ningún modo. ¿Significa que es que en ellos no se manifiesta la vida de Cristo? De ningún modo, no significa eso. Tú puedes tener toda la fe del mundo y padecer, ya sea por la fe o por la salud o por cualquier otra causa. Pero aún en tus padecimientos, tú puedes dejar que la vida de Cristo se manifieste en ti. Amén. Aún en los padecimientos, aún en tus debilidades, tú puedes ser fuerte si llegas a creer a Dios de todo tu corazón. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. En muchos de ellos, de estos cristianos que padecen por todo el mundo, se cumple el conocido dicho de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Para todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos claro que aún la muerte en Cristo no supone otra cosa que la vida. Quiero llevarles a un pasaje en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículos, vamos a leer del 19 al 21.
del 19 al 21. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, a ver un segundito porque creo que tengo mal el pasaje. No, sigue, está bien. A partir del versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba padeciendo, pero él tenía la confianza plena de que él no iba a ser avergonzado. Él no estaba padeciendo por causa de ser un ladrón o de ser un homicida. No, él estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Él tenía claro que él no iba a ser avergonzado. Y que además, en su sufrimiento, en su padecimiento, él sabía que Cristo iba a ser magnificado en su vida, en su cuerpo, o por vida o por muerte. Pero Cristo iba a ser magnificado. Vamos a leer los versículos 2 de Corintios 4, del 13 al 14. 2 de Corintios 4, del 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Qué bueno. Esto que tenemos aquí en realidad es una cita del Antiguo Testamento. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y cita, hay un pasaje del Salmo 116, del 8 al 10. Pero tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Por qué cita aquí Pablo estas escrituras? ¿Por qué lo hace? Porque se identifica con el salmista en su sufrimiento, pero también al mismo tiempo en su fe. El salmista estaba pasándolo mal, pero no había perdido la fe, la mantenía. Y Pablo se identifica con el salmista justamente en eso. La fe le dio fuerza para cumplir su propósito. Ambos, el salmista y Pablo, se hallaban en medio de un padecimiento. Se encontraron en la fe el poder superarlo. ¿Alguna vez la fe te ha ayudado a superar algún mal momento? ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Cuando en medio de la angustia uno encuentra en la fe, en Dios, encuentra realmente la fuerza necesaria para remontarse. Qué bueno. Por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Es la fe lo que nos ayuda. Es la fe lo que nos fortalece. Es la fe lo que nos sostiene en medio de la dificultad. Es la fe lo que te da la fuerza que tú necesitas. La fe es el poderoso motor que nos impulsa a pesar de las circunstancias, de que esas circunstancias puedan estar, diciéndote ríndete, ríndete, ríndete. Pero la fe te está diciendo no, sigue adelante. Dios está contigo. Él es tu fortaleza. Él te va a ayudar. Él te va a levantar. Aun cuando todo lo demás te dice ríndete, ríndete, ríndete.
La fe te sigue sosteniendo. Ánimo, adelante, un poquito más. Tenemos multitud de ejemplos en la Biblia que nos demuestra que esto es así. ¿Alguien puede citar algún ejemplo? ¿Ejemplos en los que la fe ayudó a alguien a superar algún momento de sufrimiento? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda algún ejemplo bíblico de cómo la fe ayudó a alguien a superar un momento de dificultad? Job. ¿Quién no ha oído, verdad? ¿Quién no ha leído la historia de Job? Cómo la fe, en medio de un padecimiento terrible, un hombre que lo tenía todo y en un solo día lo perdió también todo. Todo no, menos la fe. Y fue la fe de Job lo que le mantuvo firme a pesar de todos sus sufrimientos. Y Dios le recompensó por esa fe. ¿Amén? Qué bueno. Yo creo que también nosotros podríamos poner ejemplos personales, ¿no? Como ha hecho Liliana, ¿no? Poner algún ejemplo en los que vemos que la fe nos puede ayudar, ¿no? ¿Quién no ha leído el pasaje en el que Pablo y Silas estaban en la cárcel después de haber sido apaleados dentro de un calabozo frío y húmedo, oscuro? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Llorando? ¿Quejándose? Cantaban himnos a Dios. Qué importante, ¿no? La fe te hace remontarte por encima del sufrimiento. La fe te ayuda, te da fuerza, te anima, te sostiene. Cuando todo lo demás te falla, la fe te sostiene. ¿Amén? Es evidente que Pablo ha pasado por el oscuro valle del sufrimiento. Pero él está hablando aquí de que él se remonta hacia la montaña porque quiere volver otra vez a ver brillar el sol en su vida. Es su confianza lo que en Dios, lo que le anima, lo que le fortalece. Su actitud es la de uno que ha muerto sus propios deseos y ambiciones. Y la siguiente frase lo demuestra con claridad, ¿verdad? Creí, por lo cual hablé. Hermanos, la fe resulta en la afirmación de la resurrección. Es decir, la fe es algo personal, íntimo, pero la fe está llamada a manifestarse, a revelarse, a publicarse. La fe no nos ha sido dada para que la guardemos como oro en paño y la ocultemos de la vista de los demás. La fe nos ha sido dada para transmitirla. Claro, de eso es de lo que hablo. La fe nos ha sido dada para compartirla, para hablar de ella, para mostrarla, porque tu fe puede contagiar a otros. La fe es contagiosa, la duda también, pero la fe es contagiosa. Si tú muestras tu fe, otros pueden desear querer tener tu fe. Pablo dice en Romanos capítulo 10, escuchen bien, vengan conmigo a Romanos capítulo 10, donde vamos a leer los versículos del 8 al 10. ¿Lo tiene? Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú eres creyente? ¿Qué pasa? No, la fe hay que compartirla. Sí, yo soy creyente. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en Dios. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y lo creo con todo mi corazón. La fe es una experiencia interna, pero que debe salir al exterior. Debe ser confesada públicamente. Porque Jesús dijo: si vosotros me confesáis delante de los hombres, yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a veces pienso yo, que es más importante confesarlo primeramente por el testimonio personal que decirlo con las palabras. Porque muchos dicen, cristianos que hablan muy bonito, pero después no coincide lo que se habla con lo que se dice. Entonces pienso yo que más confesarlo con la manera de vivir. Las dos cosas son necesarias. Es importante confesarlo con la boca. Pero si lo confesamos con la boca y lo desmentimos con los hechos, las palabras que estamos pronunciando son mentirosas. Claro. Claro. Ciertamente, hay algunos que dicen ser cristianos y que nos avergüenzan a todos, porque en realidad no lo son. Pero el verdadero cristiano debe vivir de tal modo que, como dice Dora Luz, su propia vida ya sea un testimonio claro de su fe en Dios. Pero además, que lo confiese, que no tenga vergüenza de confesar su fe en Jesús. Porque no hay nada de vergonzoso en el Señor. La cuestión es, como dice ahí Pablo, dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hablas tú de tu fe en Dios? O como, siguiendo el comentario de Dora Luz, ¿hablan tus hechos de que Jesús está en tu vida? Cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión, examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente nuestros hechos están glorificando a Dios, si nuestras palabras están glorificando a Dios, o si por el contrario estamos arrojando vergüenza al nombre de Dios o al nombre de la iglesia. Porque lo que uno hace afecta al testimonio de todos los demás. Y esto es algo que cuando vivimos en comunidad es así. Lo que uno hace afecta a todos los demás. ¿No habéis oído a veces comentarios de, yo ahí no voy porque si está este, como este tienen que ser todos los demás? No, es un juicio según las apariencias, es un mal juicio que no debiera hacerse, pero se hace. Por eso es tan importante que los cristianos seamos muy cuidadosos de qué hacemos o decimos en nuestra vida, para que nada de lo que hagamos o digamos arroje vergüenza al nombre de Cristo, sino todo lo contrario, glorifique el nombre de Dios en nosotros. Amén. ¿Cómo te sientes al respecto de tu fe? ¿Te sientes bien o te avergüenzas? Cuando yo estaba recién convertido, no sabía apenas nada de la Biblia, tenía multitud de dudas. Yo todavía cuando iba por la calle
escondía la Biblia. Me daba vergüenza porque si alguien me preguntaba no estaba preparado para saber responderle, ¿no? Pero conforme fui profundizando en el conocimiento de la palabra, conforme fui conociendo a Dios y el amor con que Él me amó, me fue dando valor para ir con mi Biblia tranquilamente, sin ocultarla, para mostrarla y para mostrar y testificar de mi fe en Dios. Porque nada hay en la palabra de Dios de lo que tengamos que avergonzarnos. Nada hay en Dios, en Jesús, nada hay en su palabra que deba hacernos agachar la cabeza. Si hay algo mal en mi vida, no será justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios ha venido a mejorar mi vida. Ha venido a hacerme mejor persona. Ha venido a hacerme mejor esposo, mejor padre, mejor hombre. Es la palabra de Dios lo que nos cambia, transforma y nos hace mejores. Quizás no seamos todavía lo perfecto que debiéramos ser, pero cuando miramos hacia detrás vemos que Dios ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas. Y ya no somos lo que éramos. Y damos gracias a Dios por eso. Pero también damos gracias a Dios porque aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Amén. Dios va a seguir. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Y esa esperanza nos debe dar ánimo, aliento. Gloria a Dios. La mejor manera de expresar la fe es, como decía Dora Luz, en un testimonio vivo, en un testimonio continuo en Dios y en obediencia a su palabra. Dice el capítulo 9, versículo 13, dice, 2 de Corintios 9, 13, dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí Pablo estaba dando gracias a los hermanos por la ofrenda que habían recogido para la iglesia de Jerusalén, para una iglesia hermana que estaba padeciendo necesidad. Y Pablo les está diciendo, les está alabando, porque por esa experiencia en la que estaban glorificando a Dios porque habían sido obedientes, obedientes al Evangelio de Cristo. Por la fe, aquí lo voy a dejar porque de verdad que el tema que tengo a continuación es un tema hermoso que quiero desarrollarlo bien para no dejarlo a medias. La próxima semana, si Dios quiere, lo podremos tocar, y es el tema de la relación que debe haber entre la fe y las obras. Esa relación que muchas veces confunde a muchos, ¿verdad? Fe y obra, ¿cómo lo entendemos? Venimos del catolicismo, donde nos decían que todo era por obras. Después pasamos por la iglesia evangélica y nos dijeron que todo era por fe. Y nos encontramos con que la Biblia nos habla de las dos cosas, de la fe y de las obras. ¿Y cómo entender todo eso? Bueno, la próxima semana hablaremos del tema. ¿Amén? Así que les dejamos así intrigados. Vamos a orar.